Buenas noches, amigas y amigos de América desde el Centro. Les saluda nuevamente su equipo, el Memex. Nazario Maldonado. Horizon Maldonado. De vuelta después de una breve pausa en este tipo de videos. Hemos tenido agendas bastante apretadas, pero hoy, como una especie para resarcir nuestra ausencia, les traemos un notición, mucha información muy importante y de mucha utilidad. Para analizar el presente hay que revisar todo esto, el presente del país. Pero antes de entrar a esta importante noticia, tenemos que tomarnos por lo menos un par de segundos, para agradecer la tremenda e inesperada respuesta del público. Cada uno de ustedes ha hecho de este canal mucho más de lo que esperábamos. Esto empezó nada más como un pequeño experimento y como una tarea para un portafolio de una escuela de la universidad. Y pues la respuesta nos ha incentivado tanto que hemos decidido continuar trayendo este tipo de información que ustedes ya nos han demostrado que es de mucha utilidad y mucho interés para los hondureños. Y así como agradecemos a todos en general, tenemos que agradecer muy en particular al diputado Luis Redondo, que se contactó directamente con nosotros para pedirnos acceso a nuestro trabajo, y nosotros con gusto lo compartimos. También Pro Honduras Network, la cadena radicada en Nueva York, que manejó muy profesionalmente el caso de Tony Hernández. Ellos también nos pidieron permiso para compartir nuestro trabajo. Y el diputado Jorge Calix también compartió nuestro trabajo, y hasta el excelentísimo señor presidente electo de la República de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala, también compartió nuestro trabajo. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias por el interés en las noticias veraces que se reparten desde América, desde el Centro. Y les traemos una más, con mucho gusto. Comenzamos con Horizon. Muchas gracias, Elmer, por darme la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este momento de algo que ustedes sabrán de información, porque como todos sabemos, en Honduras hay muchos medios de comunicación que nos mantienen muy mal informados. Pero hoy les voy a dar un breve resumen de lo que va a ser, lo que fue la vida de Rafael Callejas. Él fue un hombre que nació el 14 de noviembre de 1943 en Honduras. Estando en Honduras, sus primeros inicios fue la primaria y luego pasó a su secundaria. Entonces, una vez graduado de su secundaria, él decidió viajar hacia los Estados Unidos, en donde él comenzó su carrera para su licenciatura de economista agrícola. Luego de eso, él decidió regresarse a Honduras para ejercer algunos cargos públicos, que se los voy a tener que leer porque realmente son bastante largos. Uno de ellos fue planificador, jefe del sector agropecuario en el Consejo Superior de Planificación Económica en los años de 1967 a 1971. Luego fue el subsecretario en el Despacho de Recursos Naturales, ascendiendo hasta secretario durante el gobierno de Osvaldo Arellano. Él siguió ejerciendo más cargos públicos luego de eso. Se dedicó durante un año como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente por Francisco Morazán. Pero estando más dentro de la política, él tenía que comprometerse y seguir algunas reglas que le decían que tenía que seguir. Pero eso vamos a dejar que Isaac nos lo explique, que ha estudiado mejor el tema. Por favor, Isaac. Buenas noches, Honduras. Es un gusto para mí también compartirles esta pequeña información sobre el primer intento de Callejas de llegar a un cargo de elección popular. Le tocó vivir una época muy peculiar en la historia de nuestro país, que en ese momento había un caos en las dos instituciones más poderosas de la política hondureña, tanto en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. Todos los candidatos presidenciales internos
tenían una gran disputa donde no querían aceptar cualquier resultado que naciera porque todos dudaban de todos. Entonces el tiempo fue pasando, se venció el plazo para las elecciones internas y se fue avanzando hacia la fecha de las elecciones generales y ninguno de los dos partidos tenían a su candidato presidencial ya electo para entrar a la disputa. ¿Qué se decidió? Ante la premura se decidió un plan donde prácticamente las internas y las generales se iban a desarrollar en un solo ejercicio electoral. Entonces, ¿cómo se ejecutó ese ejercicio electoral? Se decidió que la sumatoria de todos los candidatos, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional, es lo que se iba a tomar en cuenta para determinar qué partido quedaba fuera o adentro de la pelea. Pues en la sumatoria ganó el Partido Liberal, sacando 728,000 votos, mientras el Partido Nacional sacó 645,000 votos. Pero se dio una particularidad, que el primer lugar del partido derrotado, el Partido Nacional, tenía mucho más votos de forma individual que el primer lugar del Partido Liberal, que fue en este caso Ascona. Bueno, esto hizo que las bases del Partido Nacional le exigieran a su candidato que en realidad él había ganado, porque había sacado más votos y que rompiera el trato que se había firmado, que el partido ganador era el que tenía derecho a elegir al presidente. Pero después de algunas semanas de debate, Callejas salió a la palestra y dijo que él aceptaba el gane de Ascona. Y se retiró y dejó que Ascona gobernara los 4 años que le correspondían. Esto después tuvo efectos directos en las siguientes elecciones, pero esta parte le devuelvo la palabra a Horizon para que él explique lo que pasó en las siguientes elecciones. Bueno, luego de lo que explicó Isaac, podemos darnos cuenta de que él obtuvo la mayoría de votos. Es por eso que el Partido Nacional empezó a dar todo el apoyo a las Callejas. Callejas, al ver que tenía el apoyo de todo el Partido Nacional, decidió hablar con otros líderes de otros partidos para negociar y que votaran a favor de él. De esta manera, él logró alcanzar la presidencia en las siguientes elecciones. Pero, ¿realmente él fue un buen presidente? Vamos a ver cómo fue el lado económico. Por eso vamos a dejar que Elmer nos explique ese lado económico, ya que él se dedica bastante a la economía. Buenas de nuevo, es un placer para mí hablar de la ciencia favorita, la economía. Dicen por ahí que he leído un poco de economía y por eso me han puesto en esto. Y pues se preguntarán qué fue lo que hizo Callejas después de haber ganado esa presidencia en una manera tan extraña, porque se le conoce como, en el folclore popular, se le conoce como el compadre hablado. Se le había permitido a Ascona ganar para que él ganara la siguiente. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió a él? Sentándose casi prácticamente día 1 de la presidencia, en 1990. Me imagino que se sentó en la sala y dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar el país en bancarrota. Esa fue la primera prácticamente decisión de Rafael Leonardo Callejas, declarar a Honduras en bancarrota. Y también la llamó, declaró que Honduras tenía una economía mentirosa. ¿Para qué hizo esto Callejas? ¿Cuál era el plan de Callejas al declarar a Honduras en bancarrota? Pues un país en bancarrota lo que necesita es dinero. Entonces esta era la perfecta manera para acercarse a los organismos internacionales y pedirles cantidades exorbitantes de dinero. ¿A dónde se dirigió? Al Fondo Monetario Internacional. Les dio la mano y les dijo, necesito dinero. El Fondo Monetario Internacional, como ya sabemos, no lo duda mucho. Y le dijo, ok, aquí está. Y a la par del dinero le dio una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones, como ya sabemos, son un poquito a la fuerza. Increíblemente, no eran las recomendaciones a las que el Fondo Monetario Internacional nos tiene acostumbrados. Eran recomendaciones aparentemente buenas.
por lo menos buenas en teoría. Si se hubiesen aplicado bien, hubieran sido buenas. Por ejemplo, la principal de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional era la apertura del mercado. El Fondo Monetario, el FMI, le exigía al presidente que sacara al Estado del libre mercado. Esto no es una mala idea, esto sigue los lineamientos propuestos por Adam Smith y por Maynard Keynes, Adam Smith hablaba de la famosa mano invisible de la economía. Lamentablemente, la mano invisible en Honduras no era tan invisible. Y por ahí es como, a pesar de que estas recomendaciones eran buenas, no resultaron tan bien. Y ahora me detengo para explicarles cómo es que se desarmó todo esto. Esa era una de las recomendaciones buenas. Otra recomendación buena era la reducción del gasto público. ¿Cómo iba a reducir el gasto público? Pues reduciendo el gasto social y reduciendo el personal público. Suena mal para aquellos empleados públicos, porque claro, los despiden. Pero para la economía del país, sabiendo que en Honduras los empleados públicos no todos son esenciales, porque es parte del folclore popular la palabra paracaidista. El país, el gobierno de Honduras está atiborrado tradicionalmente por empleados innecesarios y las economías internacionales y los fondos monetarios internacionales saben esto y le dijeron a Callejas, le damos el dinero, pero si deshace del gasto público a través de despidos y la reducción del gasto social. Y aquí está la más controversial de todas las recomendaciones: la liberación de la tasa de cambio en relación al dólar. Esta todavía sigue teniendo repercusiones. Sabíamos que desde 1920 la tasa de cambio había sido fija en relación al dólar y esto había mantenido cierta estabilidad económica. Liberar la tasa de cambio no era una mala idea porque en general no era una mala idea, traía una buena intención detrás y podría dedicar 15 minutos a explicarles por qué, pero se tiene que hacer correctamente y se debe permitir que la mano invisible de la economía guíe los precios de la canasta básica y de cualquier producto de la nación, y esto es lo que provoca que la productividad y la riqueza del pueblo crezca. Pero estas medidas se deben aplicar honestamente. ¿Por qué? Porque si no, hay gente que toma ventaja. Se forman monopolios que suben el precio a discreción, forman oligopolios que se ponen de acuerdo para fijar precios, los precios se disparan, la canasta básica sube, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre, creando una desigualdad tremenda que no obedece a las leyes fundamentales de la economía. Ese fue el verdadero problema que llevó el total odio popular a estas reglas y a estas leyes que el pueblo después llegó a conocer como, en conjunto, el paquetazo. Ese fue el famoso paquetazo histórico que metió Callejas y que prácticamente firmaba una decadencia constante en la economía hondureña. A partir de ese momento, el pueblo hondureño empezó a sentirse pobre. Honduras era conocido como el granero de Centroamérica, una de las naciones más ricas y poderosas de Centroamérica. Y por culpa de este grupo de acciones, por culpa de este grupo de decisiones mal tomadas, mal aplicadas, y por culpa de esta gente desalmada, de varios grupos de gente desalmada, es que esto llegó a ser como es. El Producto Interno Bruto decayó, llegó a ser 1.5%, extremadamente bajo. Callejas decía que le dieran tiempo, el Producto Interno Bruto siguió bajo, hubo una inflación del 300%, una inflación histórica, y pues los intereses, las tasas de intereses, de nuevo, por culpa de
de los rapaces banqueros que vieron una oportunidad para subir los precios de los intereses y los precios de todo, para acaparar la riqueza y quitársela a todo el pueblo en general, a los pobres, terminaron por ascender las tasas de interés al 30%. Pero esto no solo desincentiva y daña la moral de su propio pueblo, sino que también desincentiva la inversión extranjera. Entonces, una cosa llevó a la otra y en su conjunto, a pesar de que los números macroeconómicos con el tiempo sí empezaron a mostrar crecimiento, no era realmente que el pueblo era más rico o que el país era más productivo, sino que habían grupos de poder que tenían más riqueza, cuando en realidad solo era una fachada que cubría la pobreza general de la mayoría de los hondureños. Esta pobreza se ha ido agravando con el tiempo hasta el día de hoy. Y pues este es el análisis más profundo que les puedo ofrecer de la economía de Honduras hasta la fecha, desde 1990, de la mano de Rafael Leonardo Callejas. Ahora pasamos con Nazario para que nos siga contando los últimos detalles de la vida de Rafael Leonardo Callejas. Bueno, después de esta maravillosa explicación sobre la economía que nuestro país tuvo durante esos 4 años de gobierno, solo me queda básicamente enfocarme en los famosos casos de corrupción que sonaron tanto también en esa época, porque si en algo se caracterizó el gobierno de Rafael Callejas fue en muy famosos casos de corrupción que hasta tenían sus nombres, que aún 20, 30 años después siguen retumbando en los oídos de los hondureños, y eso es particularmente fuerte porque aún generaciones como nosotros, que nosotros prácticamente o éramos niños o bebés o no habíamos nacido en esa época, aún escuchamos esos nombres y significan algo. Bueno, tocaré 3 de ellos. Uno fue el caso de Comunitas, el otro caso fue Familia, que en realidad fueron 2, pero se pueden conjugar en uno solo, y el Petrolazo. En el caso de Comunitas fue el caso que prácticamente fue el saqueo y destrucción de la SECOP, de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Leonardo Callejas? A través de un acuerdo ejecutivo aprobó la venta de prácticamente todo el equipo y maquinaria que tenía esa secretaría en una venta directa. ¿Qué pasó? Con esa venta directa él estaba rompiendo varios decretos. ¿Por qué? Porque la única forma que los objetos y propiedades del Estado podían ser vendidas eran a través de subasta. ¿Pero por qué dirán que a través de una subasta? Es que una subasta deja claro varias cosas. ¿Quién compró el objeto y a cuánto lo compró? Cosa que en una venta directa, como pasó en este caso, no se supo. No se supo quién compró la maquinaria y a cuánto. El hecho es que después de investigaciones posteriores demostraron que esas transacciones no generaron ni un centavo para el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente desaparecieron la máquina. El otro caso, donde se suponía que él había recibido alrededor de 600 millones para la ampliación de la pista del aeropuerto Toncontín. Pues hasta donde sabemos no hubo jamás esa ampliación. Nosotros lo pudimos constatar. ¿Y cómo lo pudimos constatar? Tristemente con varios accidentes que pasaron desde esa época hasta donde nosotros. ¿Y por qué? Porque los aviones no tenían suficiente pista para el aterrizaje. Entonces algunos excedían y tristemente por eso Camosa es famosa, porque más de un avión cayó ahí. Es bien difícil no asociar una cosa con la otra porque sí, están directamente relacionadas. Gracias a eso, el Toncontín fue declarado el segundo aeropuerto más peligroso sobre el planeta Tierra para hacer un aterrizaje. E incluso el único aeropuerto donde yo he sido testigo de cuando la gente aterriza, aplaude. Así de fuerte. Y en el caso del Petrolazo fue que Callejas creó una cuenta especial en el Banco Central donde la Texaco de Honduras y Gas Caribe hacían el depósito de una tasa especial
¿Para qué era esta tasa especial? Era utilizada por la Comisión del Petróleo para financiar fondos relacionados con el petróleo. Es decir, si en algún momento tenía que financiarse parte del petróleo para mantener estabilidad en los precios o algo así, tal vez en un momento que el petróleo se disparara demasiado, estos fondos podían servir de colchón para todo el país. Pero ¿qué pasó? Estos fondos después se descubrió que fueron desviados a una cuenta constitucional de la República. ¿Cuál es la particularidad de esa cuenta? Que esa cuenta, la única persona autorizada para sacar fondos era el mismo presidente de la República. Ok, una vez que Callejas se retiró, ¿qué pasó? La cuenta del Banco Central estaba vacía y esta cuenta constitucional de la República también no estaba. ¿Dónde está el dinero? 30 años después nos lo seguimos preguntando. Y pues, a pesar de todo eso, y a pesar de otros buenos, extraños desaparecimientos, Callejas siguió completamente libre de todo pecado. A Callejas, si usted le pregunta a un nacionalista, poco le falta para decirle que Callejas merece estar en un altar. Y pues falta un poco más de la historia. Callejas, por ejemplo, se le conoce que dirigió la FENAFUT por el breve periodo de 13 años. 13 años que el hondureño recuerda con cariño, y es que ahí está el punto débil del hondureño por el cual se deja, dormir. Es que durante ese periodo Honduras fue al Mundial 2 veces. Fue a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014. Entonces, pues lo dejaban a Callejas que se regocijara en todos sus relajos del pasado. Y pues nadie le decía nada. En Honduras el hombre era intocable, blindado, súper amigo de grupos de poder, incluso amigazo casi de hermandad con Rafael Ferrari y otros. Se le pasó la mano a Callejas en ese tiempo, porque durante los 13 años y después de haber tocado todo ese dinero, después de haber tocado la FENAFUT por 13 años, le pareció que todavía le faltaba algún, no sé, quizá le quiso poner piso a la cocina o no sé qué es lo que quiso hacer, pero hizo un trance más de $600,000 con una compañía que se llama Media World, a la cual le vendió ilegalmente los derechos exclusivos para transmitir los partidos de fútbol de Honduras. Media World le dio los $600,000 a Callejas y la FIFA entonces levantó las alarmas y le dijo que ¿para dónde va con todo ese dinero? Entonces hicieron la acusación, se le llamó no solo a él, sino a un montón de involucrados, incluyendo al famoso Alfredo Hawitz. Y este acontecimiento se le conoce como el famoso FIFA Gate. ¿Cómo lo descubrieron? Pues porque se le ocurrió la maravillosa idea de utilizar un banco estadounidense que tiene una sucursal en Panamá, el Citibank Panamá, y ahí él metió el dinero. Según él, no se iban a dar cuenta los gringos. Y pues la ya entrañada Corte de Justicia de Nueva York, ya muy conocida por los hondureños, mandó traer a Callejas un 3 de diciembre del 2015. Y pues Callejas a partir de ese entonces tuvo que vivir vigilado por la policía y con un grillete en la pierna durante mucho tiempo hasta el último de sus días. Fue efectivamente traído a Nueva York el 14 de diciembre. No le dieron mucho chance, solo 11 días para traerlo. Y mágicamente la OAVI el día siguiente, ya cuando lo habían agarrado los estadounidenses, por fin una autoridad hondureña dice: aquí hay algo sospechoso, Callejas hizo algo sospechoso por aquí. Otra cosa más. Había una cuenta
él tenía varias cuentas y cuando llegó la OAVI, dice a recoger el dinero que Callejas tenía, que se había robado, no lo hallaron. Las cuentas todas estaban vacías, él las movió el billete para otro lado. Y como dijo Nazario, todavía lo andamos buscando. Si usted lo encuentra, por favor, comuníquese con nosotros. La patria se lo agradecerá. Y también luego, después de eso, ya las cortes de Honduras ya empezaron a decir, sí, era culpable y se le acusó de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero, entre otras cosas. Pero esto él lo resolvía muy fácil con las famosas 16 cartas de libertad. Casi como Yu-Gi-Oh! Solo sacaba una de las tantas cartas y decía, no tan rápido, activo mi carta número 5 de libertad, y pues se salvó totalmente de la justicia hondureña. Según la justicia hondureña, Rafael Leonardo Callejas es el hombre más inocente de la política hondureña. Y pues quedan muchos detalles. La vida de Callejas es bien complicada, pero creo que ya hemos dado a grandes rasgos todo lo que más o menos tiene que ver con usted, queridísimo y queridísima hondureña. Y pues sí, como usted notará, nosotros le ponemos un giro juvenil a la noticia para no aburrirlo y para transmitir la información muy útil y muy veraz, sin parecerle cansado o pesado. Pero muy en el fondo estos son temas muy serios, temas que aún hoy el pueblo hondureño sigue pagando. Cada vez que usted, como hondureño, le toca voltear a su alrededor y preguntarse por qué ese hospital se está cayendo, por qué los niños se sientan en el suelo, en la escuela, por qué las calles están tan mal hechas, por qué esto falla, por qué tanta injusticia, por qué el sistema de justicia es corrupto, por qué la seguridad anda tan mal. Usted puede por lo menos ya seguir las pistas y ver a dónde están las respuestas a sus preguntas. Cada vez que usted sienta que algo mal anda en su país, y no es culpa suya, es culpa de alguien más. Y usted debería tener, la Constitución de la República le ofrece a usted el derecho de alzar la voz, de participar en la política y de decir cuando hay una injusticia. Lamentablemente nos han convencido de que no se vale, no es bueno hablar de política, porque la gente se pelea, no es bueno hablar de religión, porque eso no... Y lo que realmente le están diciendo, el mensaje escondido ahí es, cállese la boca, no diga nada. Y le han enseñado que el vivo es el ladrón, ese Callejas es bien vivo, ese político es bien vivo, y al trabajador, al honesto, al buena gente, al que realmente produce algo de valor, al que tiene valores morales firmes, aquel digno de ser un ejemplo, a ese se le pone como el tonto, cuando es totalmente al revés. Así que le han jugado un juego a la población hondureña y la población hondureña se lo ha dejado ganar. Que esta información nos sirva para tener la mente fresca y recordar que esos que salen en la tele, incluso hoy en día, diciendo, no, los pobres no son mi problema, no, los enfermos no tienen nada que ver con el gobierno, que se curen solos. Recuerde que son ellos los que han causado el problema, son ellos los que se han llevado a pedazos al país. Usted como hondureño tiene el derecho a vivir una vida digna, a tener educación, a tener seguridad y salud. La Constitución se lo garantiza. No permita
que un par de ineptos, incapaces de ganarse la vida honestamente, decidan por usted. Con esto nos despedimos. Esto fue América desde el Centro. Que Dios bendiga Honduras.